esta hora, Pacífica 90.7 FM. Bueno, y luego de este breve paneo de nuestro resumen de noticias médicas con el doctor Ángel, vamos a entrar en el neurotema de hoy, que es el síndrome de Down, que es trisomía 21, Ángel, caracterizado por ser una enfermedad genética. ¿Qué nos puedes definir? ¿Cómo nos podemos definir para que la comunidad se entere y más o menos también un llamado a respeto a estos pacientes que se lo merecen? Es una condición genética, ¿ok? Es una condición genética que ocupa la causa genética no hereditaria número 1 de déficit cognitivo o de retardo mental, como anteriormente se le decía, ¿ok? Tenemos que el síndrome de Down abarca un espectro de síntomas, tanto de tipo físico como también de forma conductual, pero la debilidad cognitiva viene siendo lo más importante. Ellos pueden tener algunos rasgos físicos muy llamativos, la más característicos son dedos cortos, los pliegues palmares son únicos, presentan cara redondeada, es decir, la cara tiene un aspecto, digamos, redondeado. Además, pueden acompañarse en muchas oportunidades de otras patologías asociadas. La mitad de ellos, el 50%, pueden cursar con cardiopatías congénitas. Enfermedades endocrinas, enfermedades endocrinas. Entre las endocrinas, el hipotiroidismo es importante. El hipotiroidismo. Además, tienen una tendencia a ser hipotónicos y tener hiperlaxitud articular. Entonces, tienen cierta tendencia a luxaciones o subluxaciones por esta condición también. Eso es lo que te iba a preguntar, Ángel. Desde el punto de vista neurológico, ¿cuáles serían los signos de alarma que un padre va a determinar en que mi hijo tiene una trisomía, un síndrome de Down? ¿Por qué tengo que llevarlo al neurólogo? ¿Cuál es la importancia del neurólogo en esta condición? Si bien es cierto que físicamente se puede reconocer al niño con síndrome de Down, ¿verdad? Porque incluso desde el punto de vista prenatal ya se puede saber cuando el niño viene con esta condición. Una vez que se sabe que el niño tiene la condición, la madre debe buscar ayuda a un equipo multidisciplinario, porque este tipo de pacientes, por tener varias características clínicas, requieren varios especialistas, porque un solo especialista no aborda las diferentes patologías que acompañan al síndrome de Down. Debe ser visto, por supuesto, a mi juicio, por la parte pediátrica. Debe tener un chequeo pediátrico para descartar alguna enfermedad de base, algún sustrato de base. También debe realizársele valoración neurológica infantil para determinar cualquier afectación orgánica a nivel cerebral. Debe medírsele el coeficiente intelectual, porque esto nos permite saber la severidad del déficit cognitivo o RM que puede tener este paciente. Entonces, esta condición va a meritar seguimiento también cardiológico, es decir, un cardiólogo infantil, dado que la mitad de estos pacientes pueden presentar algún tipo de cardiopatía. Tomando tu idea, además, está pendiente la parte de lo que es la parte endocrina, dado que ellos en un porcentaje alto pueden presentar hipotiroidismo. Así es. Y aquí lo más importante también son unos padres que apoyen a este tipo de pacientes con condición, porque ellos requieren es de nosotros, no nosotros de ellos. Son niños maravillosos que nos enseñan, tenemos un aprendizaje desde el punto de vista de ellos, y la cuestión no es, muchas veces el llamado no es ocultarlos, sino mostrarlos porque son maravillosos. Desde el punto de vista de lo último que se ha estudiado, a pesar de su déficit cognitivo, ellos tienen muchas capacidades para el arte, la pintura, la parte de la música, muchas veces el deporte. De hecho, en nuestras canchas allá en el Ávila, en el Hotel Ávila, hemos visto niños haciendo ejercicio comprometidos, y mira, de verdad que es maravilloso ese tipo de condición. Así que aquí lo importante, como tú comentabas, Ángel, es el equipo multidisciplinario y buscar la ayuda, no quedarse en la parte de la negación, que eso también es muy importante. Porque tiene varios elementos, ¿no? Elementos médicos y elementos sociales, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de los elementos médicos, por supuesto, uno como médico puede orientar al respecto, que era todo lo que estábamos comentando. Sin embargo, desde el punto de vista social hay que trabajar la aceptación de este tipo de pacientes, incorporarlos dentro de sus competencias, dentro de sus habilidades, a las cosas que más sea posible involucrarlos, ¿ok? Incluso la parte laboral, la parte deportiva, la parte cultural. Y no frustrarlos, porque muchas veces ellos, si uno como padre o como representante ve las capacidades que ellos tienen, podemos como engranarlos en lo que realmente ellos van a ser buenos. Eso es lo que hay que buscar, las habilidades que tienen, no las discapacidades o las disfunciones que tienen estos pacientes. Hay un elemento importante, Gisbeli, que es el común denominador cuando existen hijos con este tipo de
condiciones. Háblese de síndrome de Down, de autismo, de repente condiciones más severas como epilepsia. Cualquiera de ello, hay un proceso de negación del diagnóstico por parte de la madre o del grupo familiar. En la medida que eso se aborde desde un punto de vista psicológico, vamos a lograr que se acepte, se asimile el caso y en consecuencia se puedan comenzar a realizar un abordaje real al paciente. Cuando la madre niega o entra en ese proceso de negación, se retardan las ayudas médicas. Es decir, el accionar médico se retarda porque no, mi hijo no tiene nada o mi hijo no presenta esto, no presenta lo otro y sencillamente se retardan las acciones a tomar. Y está demostrado que un paciente en el cual se actúa de forma oportuna mejora en comparación a aquel que no tiene una atención oportuna. Entonces, muchos se estarán preguntando cómo ellos hacen este diagnóstico, Ángel. Se hace, ya tú lo habías comentado, el diagnóstico prenatal. ¿Qué otros exámenes pudiéramos realizar para diagnosticar esta condición? Señor. A pesar de los rasgos físicos que pueden llegar a tener esos Correcto. Ahí la parte genética es determinante, ¿ok? Entonces la realización del cariotipo, donde se pueda determinar la afectación genética específica de esta cromosomopatía, pues de esta afectación de tipo genético, es lo principal. Una valoración genética, tanto de punto de vista pre y postnatal, tiene que ser un punto importante. Así es, y el apoyo sobre todo también ahorita lo que estamos hablando de lo que es la inclusión a nivel de las escuelas, porque a pesar de que sí está descrito que ellos tienen discapacidades cognitivas o disfunción cognitiva, son pacientes que realmente en algunas oportunidades llegan hasta la universidad, llegan a hacer un buen colegio, entonces más que limitarnos es dar lo mejor de ellos. Bueno. Con respecto a, aquí, ya con respecto a lo que es el síndrome de Down, Ángel, hicimos un recuento de lo que es el concepto, cuál es el diagnóstico, el equipo multidisciplinario que lo necesita y no quedarnos solamente con la parte médica, sino también la parte social, involucrarlos en la parte social, porque un primer mundo, como lo decía yo ahorita, una población es inclusión, no exclusión, y ese es el llamado que vamos a realizar. Importante, ¿no? Que se nos ha pasado un poco. El paciente con síndrome de Down, desde el punto de vista estadístico, tiene más posibilidades de padecer de epilepsia. Entonces, por tal razón, una vez que lo valora el neurólogo, es importante realizar una neuroimagen en algunos casos y, por supuesto, la electroencefalografía. Para poder. Y lo que comentábamos, también las enfermedades hematológicas son pacientes que tienen tendencia a sufrir de leucemia. Entonces es un equipo multidisciplinario quien debe estar pendiente en los primeros años de vida y un seguimiento a lo largo de su vida.